Ok. Braja es algo muy grande. Es una palabra enorme. Y el Zohar nos dice que antes de que Hashem escribiera la Torá, todas las letras llegaron y le rogaron. Ay, por favor, inicia la Torá conmigo. Y llegó la Gimel, llegó la Vav, y llegó la Reish, llegaron todas. Y Hashem les dijo, quiero comenzar la Torá con la letra Bet. La primera letra de la palabra Braja, bendición. Porque si comienzo el mundo con bendiciones, el mundo sobrevivirá. Si algo empieza bien, seguirá bien, será un éxito. Si empiezas tu vida, tu matrimonio, tu enfoque de vida bien, hay muchas probabilidades que siga bien. Pero, ¿qué pasa si no fuera así? Dios no lo quiera. Y el Rebbe de Gur nos ofrece unas palabras de consuelo que dicen, antes de la Bet está la Aleph. Y Aleph es la primera letra de la palabra Anoji, la palabra que encontramos en el pasuk inicial de Parashat Re'eh. Esa es la letra con la que comienza el nombre de Hashem y también los Aseret Adibrot. Entonces, incluso si miras hacia atrás y al final de un año y ves ahora que estamos ya al final de nuestro año y ves que no parece ser una bendición, quizá las cosas no salieron tan bien, o eso creemos. El derech eretz de tu hijo no está tan recto, está en mal camino, hay ciertos retos y no veo la salida. En esta parasha te dicen, recuerda que antes de la Bet viene la Aleph. En pocas palabras, la voluntad de Hashem se antepone a la braja, a la bendición. Todo depende de Él. ¿Y qué te queda por hacer? Sube tu mirada y reza. Exprésale palabras desde lo más profundo de tu alma. ¿Y qué deberías pedir? Pide esa bet. Pide la braja. Pide abundancia de bendiciones en tu hogar. Y pide por la Aleph, por la presencia de esa Aleph en tu hogar, por la presencia de Hashem siempre en el corazón de tu esposo, de tus hijos y de ti mismo. Una vida centrada en Hashem y centrada en su Torah es una existencia incomparable a cualquier braja, a cualquier bendición. Una vida centrada en Hashem te lleva a otro nivel, te lleva a otro reino, uno que nadie ni nadie en el mundo puede quitarte. Y con esa Aleph, con ese Hashem contigo, es importante hacer Torah. ¿Qué frase? Hacer Torah. Pero, ¿cómo hacemos esto? Analicemos la Parashat Re'eh para tener una respuesta a esta frase extraña. Et braja asher tishmeu, la bendición que escucharás. ¿Cuándo tu hogar se infundirá de la bendición de la Torá? Cuando la Torá se escuche en sus paredes, en las paredes de tu hogar. Habla con tus hijos en Torá, crea Torá, invita a conocedores a expresarles Torá. Y nosotras también podemos hacer esto. Aunque a veces podemos pensar que en verdad los estudios formales solo están relegados a la escuela y yo no tengo nada que ver. Pero sepamos que el verdadero lugar de Jinuj, de educación por la Torá, es el hogar, la casa, la madre. Y la verdad que mis hijos me lo dicen, me dicen, mami, increíble, acá en Costa Rica, que es más difícil tener relación con Torá, relación con gente con Torá, en nuestro hogar, el esfuerzo es el jinuj. Nos esforzamos tanto
que crecemos en Torah más que en otros países donde sí hay Torah y la tenemos al alcance. Entonces, agasaja a tus hijos en tu hogar con historias de tzadikim, historias sobre el poder de las mitzvot, de la kippah, la importancia de los tzitzit, cómo los cuidan. Y en esta parashá nos dicen que muchas peleas se pueden detener con simples palabras de Torah. Hijos, mis niños, de cualquier edad, no importa si tienen 18, 3, 15, ustedes son tan buenos. Muéstrenme que tienen Irat Shamayim. Muéstrenmelo. No peleen. Y pidámosle ayuda a Shem acá, donde estemos, donde sea que estemos. Porque ¿cuál es la maldición? ¿Qué es lo que saca la brajá del hogar? ¿Qué es lo que puede sacar la brajá de una casa? Beklalá imlo tishmeu, la maldición llega cuando no escuchas. Pensemos esto. A veces llega la noche y nos damos cuenta, lamentablemente, la cantidad de clalá que regamos por nuestra casa. Clalá es no bendición, maldición. Y decimos, es que si no escuchas lo que mami te está diciendo, estoy harta. Si no organizas tu cuarto ahora mismo, y si no te vas a la cama, siéntate derecho. ¿Qué pasa con esas tareas? Y es esto es una maldición. En lugar de culpar al niño, en lugar de culpar a tu hijo, al profesor sin experiencia en todo este tema de clases virtuales, o esa rabia excesiva hacia la maestra de tu hija que le puso malas notas, toma en cuenta seriamente las palabras de brajá, o Dios no lo quiera, de clalá, que pueden resonar en tu casa todos los días, hacia los niños, hacia tu esposo, hacia la muchacha de la casa. Y claro que no lo hacemos a propósito. No tienen ni que escuchar. Con solo que lo mencionemos, estamos regando clalá. Pero depende de nosotros elegir si queremos llenar el aire de nuestro hogar con bendiciones o lo aleinu con maldiciones. Nuestras palabras y nuestra actitud penetran en los corazones impresionables de nuestros queridos hijos. Y nuestras palabras los moldean. Hijo, de verdad te amo tanto. Eres todo para mí. Y te amo más de lo que puedas imaginar. O, ¿cuándo ya dejarás de causar tantos problemas, tanto dolor en el corazón? ¿Y por qué no puede ser simplemente normal? ¿Cuál eliges? Eso nos pregunta esta parashá. ¿Cuál eliges? ¿Tenemos idea del poder de los cuentos, de las historias que le cuenta una madre a su hijo, de las palabras que le dedica para guiarlo? Las partes de la Torá del Sefer de Barim fueron transmitidas a los Yehudim antes de que entraran a Eretz Israel. Y después de 40 años que pasaron en el desierto, las tribus errantes finalmente ya se estaban preparando para entrar a la tierra, para conquistar a las 7 naciones allí, para hacer milagros. ¿Y de dónde tenían ese poder? ¿De dónde creen? Rav Shamshon, leí algo muy bonito. Rav Shamshon, el poder de la nación proviene de los cuentos de su madre. La mayoría de la generación que entró en Eretz Israel fue una generación que nació en el desierto. Esas personas no habían experimentado la esclavitud de Mitzrayim, ni la redención milagrosa, ni los milagros en el mar. Pero ¿qué pasó? Cuando ellos eran niños, jóvenes, sus madres y sus abuelas, ¿saben qué les regalaban?
Les regalaban las historias de las plagas, la historia de cómo se abrió el mar. Y los niños se sentaban en el suelo mientras el sol caía en el cielo, escuchando con ojos abiertos y brillantes las historias de los milagros de Hashem. Y entonces, a lo largo de la noche, pensaban y procesaban esos cuentos que les fueron transmitidos con amor. Y nosotros pensemos a veces qué apurados que estamos nosotros. ¿Se han puesto a pensar que Hashem quizás nos mandó a estar ahora recluidos en casa para ver, para para darnos cuenta que a veces acostamos a los niños por las noches corriendo y salimos así de puntillas de la habitación con los pies apenas tocando el suelo por temor a que los niños nos pidan un cuento? Ay no, Hashem, por favor, que no nos pidan una historia, estoy muy cansada. Esta noche no. Y así rezamos en silencio, por favor, no. Y de repente, una pequeña voz aparece en la oscuridad. Mami, ¿puedes contarme una historia? No me puedo dormir. Bellas madres, bellas abuelitas, bellas tías. Un buen cuento, una buena historia, es el combustible que le da al niño ese poder de por vida. El otro día fue muy lindo porque era el yurtzeit de mi suegra, Zichrono Libraja, Esther Bar Rafael Moshe. E hicimos un Zoom familiar y cada uno mencionó o acciones que la relacionaban con su grandeza. Y escuchamos palabras de Torah en su nombre. Y la verdad que cuando mi hijo estaba hablando, claro que me desbordé de orgullo, pero también por dentro yo pensaba, estos niños nunca vivieron su grandeza, no la vieron. Y tal vez hoy no ven o no entienden de lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué responsabilidad más grande tenemos de contárselos? Tenemos una función importantísima, día a día, que sepan a qué gran persona ellos suceden, de quién heredan sus fortalezas. Hablemosles de sus abuelos, cómo se sacrificaron para observar mitzvot. Digámosles cómo han aprendido a lidiar con las plagas en su vida. Contémosles historias de tzadikim, de personas santas que dieron todo para vivir una vida de Torah, de niños que dieron todo para preservar el judaísmo aunque no estaban con sus padres. Y no olvidemos recordarles cuánto los amamos. Estas historias que hacen llenan todo el espacio de tu casa de brajá, de bendición. Y llenan el corazón de tu hijo de brajá y la mente de tu hijo de brajá. Re'e anoji, mira a Hashem, veo a Hashem, quiero ver, quiero que mi esposo vea. Miren, hijos, no solo es importante que una mujer judía se dirija a sus hijos con una actitud de brajá, ella también tiene la oportunidad y la obligación de llenar de bendiciones la vida de su esposo. Y el Ora Jaim escribe que Moshe Rabbeinu le dijo a la nación, Re'e anoji, mírame, crecí en el palacio del faraón y cuando me fui a Midian. Y teniendo en cuenta mis antecedentes, pensarías que yo no tendría el potencial de crecimiento. Y mírame, Moshe Rabbeinu. De hecho, la niñez de Moshe Rabbeinu e incluso su juventud no fue así como un presagio, una vida tan ilustre. Así que, cuando tu esposo parezca tan alejado de la Torá, de las Midot Tovot, recuerda que no existe tal cosa, porque él puede ser Moshe Rabbeinu. ¿Y de qué depende esa grandeza, ese resultado? El Irat Shamayim en realidad es un departamento de cada individuo. Y la verdad que al final del juego es su llamada de cada uno.
Pero tú, bella mujer, tú puedes desempeñar un papel importante. Somos esposas y mucho depende de cómo nos preocupemos por él, de cómo lo alabemos. Y en Parashat Re'eh aprendemos sobre la mitzvah también de Tzedaká. Y dice, debe abrir su mano a la persona necesitada y debes darle sus requerimientos, lo que le falte. Y Rashi explica que cuando menciona lo que le falte, ¿saben a qué se refiere? A la esposa del pobre, ya que está escrito en el verso que discute cuando se creó la mujer, Selo Eiser Kenegdo, le haré una ayudante correspondiendo a él, o sea, complementándolo a él. Quiere decir que todo lo que un hombre carece es algo que casualmente posee su esposa. Ella lo complementa. Ella tiene la capacidad de nutrirlo para prevenirlo hasta de que peque, para darle la sensación de que él es el centro espiritual de la casa. Y cómo un hombre prospera cuando esto es así, cuando la mujer se esfuerza por hacerlo. Muy lindo el otro día en el conversatorio de Yael Trush y Yael Toledo, decían que sigamos esa instrucción, que miremos lo que pasa cuando tratas a tu esposo de una manera o de otra, con respeto, con halagos o con irrespeto. Tratas a tu esposo así como tratarías a Moshe Rabbeinu. Acude a tu esposo. Si es algo pequeño, algo grande, no importa, corre por él. Que sienta tu necesidad de su ayuda, de lo que sea, de su presencia, de su aprobación, de su compañía. Hasta si tienes una broma divertida para compartir, llámalo primero a él. Aunque a veces pueden parecer tonterías, pero estos pequeñitos gestos, estas pequeñas gracias, convierten a tu esposo en parte central de tu vida, para ti, lo que debería ser. Y te enseña que lo que a ti de verdad te provoca es estar con él. Y cuanto más lo centres en tu vida, más apreciarás la cercanía que esto genera. Y los hijos se van, y los hijos vuelan. Y Besrat Hashem, el centro debe seguir siendo el ustedes, los dos. Y una braja que podemos darle a nuestros hijos es demostrarles y que ellos vean que para nosotras el centro de nuestra vida es nuestro esposo. Muchas personas cuyos padres eran sobrevivientes del Holocausto hablaban de los ojos brillantes de su madre cuando su padre entraba por la puerta después de un día de trabajo. Era como si ella no lo hubiera visto por un mes. ¿Y saben a qué se debe esto? Esto se debe a que para estas mujeres su marido fue todo. Fue su madre, su padre, su hermano, su amigo, su amante, todo. Y en el mundo de hoy tenemos la verdad, la suerte de estar rodeados de una abundancia de seres queridos, de amigas, gracias a Dios. Pero a pesar de esta bendición, debemos asegurarnos de que tu esposo sea el protagonista en el escenario central siempre. Si tú quieres ser la reina, él tiene que ser tu rey. Trátalo como tu rey. Hónralo como tu rey. Y cuando más crees en él, cuanto más él siente que ves su potencial, que lo admiras, más en Moshe Rabbeinu él se convertirá. Pero muchas dirán, pues que la verdad es que yo no quiero ser su esclava. Y aparte yo soy ashkenazí, para que lo voy a andar atendiendo, que se sirva. Pero resulta que para ellos, centrar sus vidas en ellos no significa convertirlo en su amo,
y nosotras en sus esclavas. No, no soy una marioneta. Yo quiero hacer mis cosas y quiero tener también una amistad. ¿Y cómo saber si hay esa amistad en una relación, en tu relación con él? Eso pregunta el Gaón de Vilna. Y él mismo dice que la cinta métrica para una relación verdadera está en cómo se tratan entre sí. Tus gestos tienen amabilidad. Si tus pensamientos son, ay, estoy agotada por esto y todo el día, mira todo lo que tengo que hacer por él, Okay. entonces ahí sí eres un esclavo. Pero expresiones como no tengo fuerza, estoy cansada, esos sí son los sinónimos de no tengo ahabá, no tengo suficiente amor. Pero hacemos esta pregunta, o sea, ¿qué sucede si realmente, si estás agotada? O sea, a veces no tienes energía, físicamente el cuerpo no te da, porque eres solo humana, después de todo. Pero nos dice que con amor verdadero uno descubre que puede dar lo que ni siquiera sabía que poseía. Y el aprecio por esos gestos no tiene límites. Cuando uno se extiende un poquito más. La Rabbanit Mima Mizrahi nos cuenta de cómo ella ha aprendido esto, de su propia experiencia. A Kadosh Baruj Hu le envió un regalo al que llamaron Yosef Hai, Zichrono Libraja. Su precioso en media hora seguida, cada media hora, ella tenía que despertarse para atenderlo a él. Y ella dice que solía ver siempre la puesta del sol y la salida del sol cada día, todos los días, porque estaba despierta con él, por él. Y también dice que no se quejó ni una sola vez. ¿Y saben por qué no? Porque amaba a Yosef Hai. Lo amaba con toda su alma. Y lo amaba tanto que encontró el koach, encontró la fuerza para hacer todo por él. Yosef Hai le hizo comprender cuánto confiaba en ella, cuánto dependía en ella. Y al atenderlo, a ella también le quedó claro que él dependía de ella para absolutamente todas sus necesidades. Sus otros hijos, ella pensó, quizá pueden arreglárselas solos, no me necesitan tanto. Así que no tengo tanto koach para ellos. Pero Hashem le enseñó lo contrario. Y le dijo, escucha, Yemima, estás equivocada. Todas las mañanas dices la brajá de Sheasani Kirtzono, que me hiciste de acuerdo a tu voluntad. ¿Y cuál es tu voluntad? La voluntad de Hashem. Hacer el bien. Hacer lo que yo tengo que hacer en esta circunstancia en que me pusiste. Y de la misma manera que Dios se preocupa con amor por absolutamente todas nuestras necesidades y toda nuestra fuerza, debemos hacer todo lo posible para extendernos hacia los demás, especialmente hacia nuestros seres queridos que más nos necesitan. Él me hizo conforme a su voluntad. ¿Y qué es lo que más necesita tu esposo de ti? Hashem dice que tu esposo de ti necesita que le pongas la corona. Cuanto más te extiendas a él desde un lugar de amor, más lo tratarás como un rey. Pero si llega como de un lugar forzado, ahí sí te dice, ahí sí será su esclava. Esta parashá dice, Ahaim be'amavet
natati lefaneja. La vida y la muerte te di. Hashem nos presenta las opciones. Abraha veaklalá. Ubajarta bajaim. La bendición y la maldición. Y dice, y debes elegir la vida. Básicamente, solo tienes una opción. La vida. Y la vida significa comportarse con el corazón, con un corazón que palpita de amor. Tratar de dejar los gritos, dejar las quejas, dejar de decir no puedo. Y amar en tu propia casa, no importa si tienes o no tienes una carrera. Tú eres el maestro de tus hijos. Y tienes la capacidad de hacer de tu hogar la mejor escuela del mundo y de inculcar en tus hijos verdaderas midot tovot y una profunda conexión con Hashem y con su Torah. Y la mejor braja que posiblemente puedas inculcar en sus corazones es que Abba es el rey en el hogar. No seas víctima, no seas esclava, sé amorosa. Deja de verme, mi esposo me está viendo por ahí. Y el rabino Lord Jonathan Sacks, en el proceso de hacer una serie de programas sobre la moralidad en el siglo XX, él sintió la necesidad de ir a conocer a alguien, de viajar a Toronto para conversar con una persona a la que no conocía. Era el psicólogo canadiense. Y en ese momento, ese señor Peterson se había convertido como en una figura intelectual así emblemática. Y millones de jóvenes lo seguían, pero así, anormalmente. Lo siguen, pero en ese momento es cuando empezó la popularidad. Con un montón de podcasts larguísimos. Y realmente, intelectualmente, él llenaba mucha gente, era formidable. Y la voz no se oye. La mía. ¿No me oigo yo? Ok. Sí te oyes. Ok. Se corta de vez en Entonces, cuando él sintió esa necesidad de ir a conocerlo, de ir a escucharlo, cuando se conocieron, el Lord Jonathan Sacks y el psicólogo Jordan Peterson, durante la conversación que tuvieron, hubo un momento especialmente muy intenso. Y Peterson estaba hablando de su hija, Mijaila. Cuando ella tenía 6 años de edad, se descubrió que padecía de artritis juvenil poliarticular idiopática. Y 37 de sus articulaciones estaban afectadas. Durante su niñez y toda su adolescencia se tuvo que hacer un reemplazo de cadera y luego de tobillo, infinidad de cosas. Y tenía mucho dolor, un dolor intenso y como constante, incesante, no paraba. Mientras él describía este dolor, su voz, la de Peterson, se quebraba y se le salían las lágrimas. Y luego le dijo a Rabbi Jonathan Sacks, una de las cosas en las que tuvimos mucho cuidado en manifestarle a nuestra hija y de lo cual hablamos extensamente y le insistíamos que era lo más importante de todo el tema, fue que no se permitiera considerarse una víctima. Y vaya que la niña sí tenía motivos para hacerlo. Pero ellos dicen que le hicieron ver que apenas se cae en esa modalidad de sentirse víctima, van creciendo esos pensamientos de ira, de venganza, y eso lleva solo a una posición psicológica espantosa y también le afecta a la parte fisiológica y a todo lo que son sus dolores. Y él diría que lo más meritorio es que eso resultó en parte lo que le permitió, o sea, esa manera de pensar, esa modalidad de no sentirse víctima, fue lo que le permitió salir de esa situación, ya que pudo eventualmente averiguar cuál era su mal y superarlo casi en un 90%.
su condición sigue siendo inestable, pero está mucho mejor. Por el hecho de que teniendo en cuenta su condición, no se permitió caer en una ira existencial. Y en casos como este, la gente a veces tiene toda la razón de sentirse víctima. O sea, sus vidas se caracterizan por sufrimiento, por traición, por dolor. Y aunque quieran, a veces no conocen otra cosa. Son sentimientos de verdad que no se pueden erradicar. Pero la cuestión es, ¿cuál es la actitud a asumir ante esto? Puede ser ira, rechazo, resentimiento, hostilidad. Y nos relaciona él cuando lo cuenta que esa es la historia de Caín y Abel. Y no es buena, conduce a lo peor. Y Rav Sachs, apenas él tuvo esta conversación y escuchó estas palabras, él pudo entender qué fue lo que lo llevó a conocer a este hombre. Porque él dice que una buena parte de su vida él ha estado entregado a la misma búsqueda, aunque, ya va que estoy silenciando, aunque en un contexto diferente. Es la misma búsqueda en un contexto distinto. ¿A qué se refiere? Rabbi Jonathan Sachs se refiere a los sobrevivientes del Holocausto que él llegó a conocer. Él dice que fueron objeto de uno de los peores crímenes contra la humanidad en toda la historia. Y sin embargo, no se consideraban víctimas. Los sobrevivientes que él conoció, así llenos de coraje, casi sobrehumano, miraron hacia adelante, construyeron nuevas vidas, se apoyaron mutuamente en lo emocional y luego dieron no con la intención de revivir, sino la contaron para educar a los jóvenes de hoy acerca de la importancia. Me paro porque a veces se va la conexión. Ellos contaron su historia para educarnos y para educar a los jóvenes, para que entendamos cuál es la importancia de que nosotros asumamos la responsabilidad de un futuro más humano. Pero ¿cómo es posible esto? ¿Cómo se puede ser víctima de quien sea y no verse como tal, sin caer en la negación y en el olvido? Y la respuesta es que singularmente, en cualquier situación que se presente, como el título de este shiur, podemos mirar hacia atrás o hacia adelante. Y podemos preguntarnos, ¿por qué pasó esto? Lo que significa mirar hacia atrás, buscando una causa en el pasado. ¿Por qué? ¿Por qué? O podemos preguntar, entonces, ¿qué debo hacer? O sea, mirar hacia adelante, tratando de elaborar algún destino futuro a partir de ese punto de partida, de ahora. Y hay una diferencia sustancial entre estas dos maneras de ver las cosas. Sí es verdad que no puedo cambiar nada del pasado, pero sí puedo cambiar el futuro. Aunque vaya al taller. Muy lindo, como contaba Tania el otro día. Sí es verdad que no puedo cambiar nada, ya todos esos mariachis disfrazados nos robaron todas las joyas, las bandejas, pero yo sí puedo ver cómo voy a encarar mi futuro, con la alegría que voy a ver esto, que todo lo material es reemplazable. Mirando hacia atrás, yo me veo como objeto sobre el cual actuaron fuerzas por fuera de mi control. Mientras que mirando hacia adelante, yo me veo como un ser moral que elige, que elijo, que decide qué camino tomar desde aquí y dónde quiero eventualmente estar. Y ambas formas son formas legítimas de pensar, pero una te lleva al resentimiento, a la amargura, a la venganza, y la otra te conduce al desafío, al reto bueno, al coraje, a la fuerza de voluntad, de autocontrol. Para el Rav Sachs es lo que Mihaela Peterson
y los sobrevivientes del Holocausto le representan el triunfo de la elección sobre el destino. Jordan Peterson llegó a su filosofía de vida a través de las batallas propias, las de un padre contra la depresión y la de su hija contra su condición física. Y los Yehudim lo hicieron a través de las enseñanzas transformadoras de vida de Moshe, especialmente en los primeros versículos de esta parashá Re'eh. Dice, vean, estoy presentando hoy ante ustedes una bendición y una maldición. La bendición será si cumplen con las mitzvot de Hashem, vuestro Dios, que les estoy dando hoy. Y la maldición, si no cumplen con las mitzvot de Hashem, vuestro Dios, y se alejan del camino que les estoy ordenando hoy. Y lo dice, véanlo. Y a lo largo de este libro de la Torá, Moshe repite, no piensen que vuestro futuro será determinado por fuerzas que van más allá de vuestro control. No. Ustedes están rodeados de factores que no controlan, eso sí es verdad. Pero lo que cuenta es cómo eligen. Todo lo demás dependerá de ello. Si eligen lo bueno, les pasarán cosas buenas. Si eligen lo malo, eventualmente sufrirán. Malas elecciones generan malas sociedades, generan malas parejas, y con ellas y con el tiempo se pierde la libertad. Hashem no puede elegir por uno. Yo no puedo elegir por mis hijos. Tú no puedes elegir por tu esposo. Pero la elección dice es enteramente vuestra. Ella es un individuo. Y aunque es un tema individual, entendamos nuestra influencia a nuestro alrededor, en nuestro hogar, para sus decisiones. Nuestras familias son influenciadas e influenciables por nosotros. No solo nuestras familias, podemos influenciar nuestra comunidad. Uno hace lo que puede, ya cada uno tiene su propia decisión. Y si vemos nuestra historia, el resultado fue, notablemente, que los judíos no se sintieron nunca como víctimas. Vemos la fortaleza de una nación que no dependía de la fuerza de su ejército, mucho menos de la cantidad de personas, sino de la fuerza de su sociedad, de su manera de pensar. Y se preguntaban, ¿hay justicia? ¿Hay compasión? ¿La gente está preocupada por el bienestar de los otros o solo por el propio? ¿Hay corrupción en los altos mandos? ¿Acaso los líderes religiosos tienen en cuenta las fallas morales del pueblo y creen que lo único que hay que hacer es seguir el ritual del templo y todo andará bien y Dios nos salvará de nuestros enemigos? ¿O en que Dios no nos salvará de nuestros enemigos hasta que nosotros no nos salvemos de nuestros propios impulsos de sentirnos víctimas? Cuando se sobrevino el desastre y la destrucción del templo, Irmiyahu Anabí, él proclamó una de las afirmaciones más importantes de la historia. Él no vio la conquista de Babel como una derrota de Israel y de su Dios. Él lo vio como una derrota de Israel causada por su Dios. Y fue esto lo que rescató la esperanza. Dios está aún allí. Él decía, vuelvan a Él y Él retornará a ustedes. No se consideren víctimas de los babilonios. Defínanse como personas morales libres, capaces de elegir un futuro mejor. Los judíos pagaron un elevado precio psicológico por concebir a la historia como lo hicieron. Debido a nuestros pecados, fuimos exiliados de nuestra tierra.
Y lo decimos repetidamente en nuestros rezos. Y nos negamos a definirnos como víctimas de cualquier persona, de cualquier otro. Sean los egipcios, sean los asirios, babilonios, el destino, mi socio, el exmarido, la historia, no importa. Nos culpamos a nosotros mismos debido a nuestras elecciones, debido a nuestros pecados. Y es una carga de culpa pesada. Sí, a veces es muy fuerte. Pero si no fuera por nuestra fe en el perdón de Hashem, no pudiéramos llevarla. Pero algo aún más fuerte es asumir ese papel de víctima. Cuando no nos preguntamos qué fue lo que hicimos mal, sino quién fue el que me hizo esto. Y llega Moshe Rabbeinu y nos da un mensaje y dice, vean, estoy poniendo ante ustedes una bendición y una maldición. Ese fue el mensaje reiterado de Moshe en el último mes de su vida. Y el mensaje fue, siempre existe la elección. La elección es tuya. Como dijo Viktor Frankl, aún en Auschwitz, él dijo que incluso en los campos de concentración teníamos una libertad que no nos las podían quitar. La libertad de elegir cómo responder. El papel de víctima nos lleva a un pasado que no podemos modificar. Y la elección nos conduce a un futuro que sí podemos cambiar, liberándonos, despojándonos de nuestro resentimiento. Y hay en realidad víctimas en este mundo, y es verdad. Lo más importante es ayudar a estas personas a recobrar su sentido de acción. Esto nunca es fácil y nadie nunca debería culpar a una víctima, menos si no estamos en su lugar, pero tampoco animar a que la víctima permanezca siendo víctima. Mijaila Peterson y todos los sobrevivientes del Holocausto, ellos requirieron un inmenso coraje para elevarse sobre ese papel de víctimas. Pero ¿qué triunfo lograron para la libertad humana, la dignidad y la responsabilidad? ¿Cómo rehicieron sus vidas? ¿Cómo tienen hijos, nietos y bisnietos que lo cuentan hoy? Y de ahí la idea transformadora. Nunca te asumas como víctima. No puedes modificar el pasado, pero sí tu futuro. Siempre existe una elección. Y ejerciendo esa fuerza de elegir, podemos elevarnos por sobre nuestro destino, por sobre nosotros mismos. Y les deseo a todas que vean siempre las bendiciones en sus vidas, eligiendo su destino con agradecimiento y amor. Y desde el miércoles se puede, les deseo Shabbat Shalom, porque en realidad todos están en Shabbat. Claro que sí, mi reina, qué bellas palabras, de verdad que sí. Un bello mensaje. Qué linda, tita Peli. Wow, Cindy. Cindy, wow. Yo quiero agregarles algo. Fridita, cuéntalo. Quiero agregar porque hablaste de Viktor Frankl y a mí me encanta. Y el mensaje que él terminó en un libro de él, el último libro de él, fue que el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. Claro. Y a mí personalmente ese libro me empujó mucho para adelante y son tus palabras mismas que dijiste ahora. Uno elige si uno quiere ir para adelante o a dónde uno quiere llegar. Claro. Y Fridita, ahora que está diciendo esto, pero el sufrimiento es opcional. Sí, es duro señor. decirlo. Sí. Pero quiero decirte, pero no me atreví a decírtelo y frente a tanta gente. Quiero que sepas que cuando estaba hablando de centrar a tu esposo como tu todo, tu vida, tu centro, toda tu máxima importancia,
quiero decirte que siempre Cindy, se pensé fue la en ti, voz. siempre pienso en ti. Cindy, Aló. se fue la voz, no escuché nada. Ay, mi No vida. puedo creerlo. A ver, voy a silenciar un minuto y ya los vuelvo a callar. Fridita, cuando hablé de la importancia de centrar a tu esposo y que sea tu centro de todo, quiero decirte que siempre pensé en ti y que tú eres un ejemplo para mí y sé que para mucha gente y tienes un mérito muy grande, porque estas palabras ejemplifican lo que tú eres y lo que tú fuiste siempre y cómo honraste a Salomón y cómo lo cuidaste y cómo lo levantaste, y de verdad eso es lo que debemos hacer absolutamente todas, y ojalá que podamos siempre acompañarte en alegría y rendirte honor y que siempre estés rodeada de méritos haciendo las cosas como tienen que ser, porque tú haces las cosas como hay que hacerlas. Eres un ejemplo. Amén, amén, amén a todas tus palabras. De verdad que cada shiur es más ¿Cómo dijiste la bello que el frase, otro. Frida? ¿Cómo dijiste la frase? El dolor es Es inevitable. inevitable. El sufrimiento es opcional. Eso lo dijo Víctor Frankl en su libro que se llama Vida con propósito, o Vida Sí. Se los voy a mandar si quieren. Es tremendo libro. Sí. Ya, súper. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Claro, así es. Es muy bello. Muy cierto. Cindy, te muy felicito. Tus palabras A de ti, principio a Fridita. fin. Wow, wow, wow. De verdad que sí, mi reina. Cada Wow. shiur más bello que el Gracias, otro, mi Cindy. reina. Sí, señor. Que Dios te Gracias a bendiga ustedes. siempre.